fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Ya lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Bueno, hasta ahí Manuel Adorni, fijando la posición de Argentina. Cancillería se plegó a otros 8 países y hay más. Exactamente, hablando de Cancillería, la canciller Diana Mondino, después de que Adorni dijo esto, acaba de tuitear: Argentina no será cómplice del fraude en Venezuela y no reconoceremos el resultado. Maduro abra las urnas. Así que está bastante clara la postura del gobierno argentino. Es la primera vez que se manifiestan de esta manera contundente en la Argentina sobre lo que pasa en Venezuela. También lo había hecho, por supuesto, el presidente Mauricio Macri, pero en este caso ya es contundente. No es el único gobierno que lo está haciendo. Hay que esperar, como decía Joaquín recién, son más cautelosos el presidente de Colombia y el de Brasil por el peso que tienen en la región, pero se sabe que tienen veedores ahí y que están esperando los presidentes, tanto Petro como Lula da Silva, a tener más información sobre qué pasó, qué dicen las actas, qué dice cada una de las mesas. Probablemente tenga que pasar hasta mañana para tener la información completa y quizás tengo que esperar unas horas más para escuchar algún pronunciamiento fuerte o no. Veremos qué pasa en la región. Todas estas declaraciones, Pablo, pomposas o no, de alineamiento ideológico o no, realmente no tienen ningún sentido, no cuentan, porque la verdad es que cada país existe, digamos, lo que se diría la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. En efecto, más allá de otras cuestiones más complejas que un proceso electoral, incluido un fraude. Entonces, la cuestión ahora es también ver sus aliados estratégicos, básicamente, la posición que toma Brasil. Y no solo... ¿Cómo queda la región de cara a pensar que de repente puede haber un bloque entre Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, China, Rusia? Son los países ya minoritarios que empiezan a quedar muy aislados del mundo. Sí, de cualquier manera, este aislamiento del que vos hablás es más un aislamiento, si se quiere, digamos, boutique, porque la realidad es que el mundo sigue transando, Rusia no quedó aislada, económicamente existe una cosa que se llama interdependencia compleja, que hace que igual haya vínculos independientemente de esto, y de alguna manera el mundo occidental lo usa como muletilla, ¿no? Esto de cuáles son los valores. Si ser democrático implica, por ejemplo, injerencias del estilo de los Estados Unidos sobre la región, veamos en todo caso cuánto es esto de libertad, ¿no? La libertad para quién, cómo, cuándo. Digo, este discurso que está buenísimo, que suena bien, hay que escarbar un poquito, apenas nada más, ¿eh? No digo hacer un agujero profundo, para dividir un poco más, es más complejo aún. Brasil, que fue un aliado estratégico, si se quiere, de Venezuela, desde el punto de vista comercial, y porque había cierta alineación, si se quiere, desde el punto de vista ideológico, ya antes de la elección, Lula le dijo: muchachos, si usted pierde, se tiene que ir a su casa. Lo que pasa que, Juan, ¿cómo quedás? Un poco lo que planteaba Cata. ¿Cómo quedás asociado a esto? Bueno, a un resultado que todo el mundo presume que pero esto tiene 15 fraude. años. Bueno. El problema es que ahora, y ahí es donde aparece el cambio, no es lo político, sino lo social. Sí, es que la gente ya se cansó en Venezuela. Si vos ves, digamos, entrás ahora a las redes... Están explotadas. Están muy enojadas. Y te vas a encontrar con el sonido que nosotros debiéramos poner al aire, que es el sonido de las cacerolas. Sí, es que es eso. O sea, y recién ponías un periodista desde Caracas y te decía: los escucho ustedes, pero escucho los cacerolazos con el otro... ¿Alguien conoce en alguna historia haber corrido a un dictador a cacerolazos? Digo, bueno, de cualquier manera. Juana. No, es que el drama es este. Cuando se enderezan hacia un autoritarismo, lamentablemente la salida es o con una muerte, porque el tipo, como el caso de Chávez, se murió, digamos, pero no es el caso de... Esto es una versión desmejorada. Esto es de alguna manera lo que va quedando, son los rezagos. Es lo que queda de lo que queda, ¿no? Entonces, digo, esta cuestión
lamentablemente no van a alcanzar ni 1 ni 10 cacerolazos si efectivamente la sociedad toda, que ya hubo un cambio. Digo, ayer la sociedad perdió el miedo en Venezuela. No es un tema menor. Mirá, dame un minutito. Espérame, Pablo, ya te doy. Voy a tomar contacto con José Nathanson, que es autor de un reciente libro a propósito del tema de Venezuela, donde utiliza una palabra que es la descomposición. José, Facundo Pastor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿qué estás viendo de estas horas donde se registran cacerolazos allí en Caracas, donde todo el mundo se empieza a preguntar cómo siguen las próximas horas? Bueno, a ver, lo que pasó ayer es que el presidente del Consejo Nacional Electoral dio una simple declaración de prensa en donde dijo: Maduro sacó 52, el candidato opositor principal sacó 44% y no dio más precisiones. Por cómo está construido el sistema electoral venezolano, que es un sistema muy sólido, de voto electrónico y manual. La gente vota en una casilla electrónica, obtiene un recibo, lo mete en una urna y se emite un acta que los testigos de mesa, que son los fiscales de todos los partidos, pueden obtener, que luego se coteja con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. El problema es que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no difundió los resultados desagregados por acta, por mesa y por centro de votación. Es decir, los testigos de mesa de la oposición no pueden ver si el acta de la escuela, de la mesa tanto, de la escuela tanto, coincide con lo que difundió el Consejo Nacional Electoral. Hasta tanto no se difundan con precisión, desagregados con detalle esos resultados, hay posibilidad de hablar de que hay sospechas, digamos. No quiero decir fraude, hay sospechas. Una vez que esos resultados se den desagregados, bueno, ahí estaríamos en condiciones de ver si los resultados son buenos o no son buenos. Bien. José, bien. A ver, ahora cuando... Espera, discúlpame, Pablo, que algo que hablábamos en la previa del programa. Sí. No hay registro en las elecciones de todo el periodo, lo que llamamos la era chavista, hay registro de robo de urnas, digamos, de números adulterados, de lo que habitualmente conocemos, José, como el fraude electoral? No, hasta ahora, Facundo, el chavismo cruzó un montón de líneas, pero esa línea no la cruzó. Es decir, nunca se robó una elección nacional. De hecho, los resultados difundidos de la manera que yo te estoy diciendo, por acta, por mesa y por centro de votación, en las elecciones anteriores, 2012, cuando ganó Chávez, 2013, cuando Maduro le ganó a Capriles, cosa que Capriles no reconoció en ese momento, dijo que había habido fraude, pero no lo pudo demostrar. Ahí sí estaban los resultados detallados. Hoy todavía no están. Entonces eso es lo que hace que uno sospeche de que puede haber algo raro detrás de estos resultados que se difundieron ayer. Claro, pero te consulto, este Consejo Electoral Nacional, que está manejado por el régimen de Maduro, ¿cómo se condice eso con una elección en donde uno dice no hay fraude, no hubo fraude? No, yo no digo que no hubo fraude, digo que no tengo elementos para decir que hubo fraude, que no es lo mismo. En las elecciones anteriores el Consejo estás Nacional hablando. Electoral, hay representación minoritaria de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, y por otro lado es el Consejo Nacional Electoral con el que la oposición decidió presentarse elecciones. Me preguntás a mí, no sé si es el que más me gusta. Es el que aceptó la oposición. La forma ahora de que la oposición demuestre que hubo fraude es que el Consejo Electoral muestre los datos detallados y que la oposición muestre que el acta de la escuela X en la mesa tal, en el centro de votación tal, no coincide con los resultados difundidos. Bien. Claro. Por el lado del Consejo Nacional tiene que ocurrir eso y por el lado de la oposición tiene que mostrarlo. Hasta ahora la oposición, como decía bien Facundo, nunca pudo, a pesar de sus denuncias, mostrar actas que no coincidieran con las actas que había difundido el gobierno. José. Si el Consejo Nacional Electoral pasan los días y no difunde los resultados, bueno, ahí sí hay una sospecha fundada de que hubo fraude. Claro. Si los difunde y la oposición no puede demostrar que no coinciden, bueno, el gobierno habrá ganado. Esa es, creo yo, la forma, por lo menos la forma que yo considero adecuada de enfocar el tema hoy. Claro. Con todas las José, ¿te preocupa esto que estamos escuchando permanentemente? Porque basta con ir a redes para ver la reacción. ¿Es común que haya cacerolazos en Caracas? ¿Te preocupa que pueda haber una reacción? ¿Suele haber una reacción violenta a las protestas en contra del chavismo en Venezuela?
Bueno, hubo mucha movilización popular después de que el chavismo anulara de facto el resultado de las elecciones del 2015, de las legislativas que ganó la oposición, y el chavismo, por una serie de maniobras que sería medio complicado de escribir acá, terminó apoderándose de ese resultado, digamos, una vez que el resultado se produjo. En ese momento hubo momentos de la historia reciente venezolana donde hubo movilizaciones muy fuertes, muy violentas, reprimidas con mucha ferocidad por el gobierno. Yo creo que no es este el ánimo de la sociedad venezolana hoy, que lo que valora es la paz y la estabilidad. De hecho, si uno mira la campaña del gobierno no era ni la igualdad, ni el socialismo del siglo XXI, ni la educación, ni la salud. Era paz y estabilidad. Entonces, yo creo que hay un deseo de la sociedad venezolana de paz y estabilidad. Creo que si el Consejo Nacional Electoral sigue sin difundir los resultados, bueno, vamos a ir a un escenario en el que puede haber movilizaciones, conflicto, tensión, etc. José, te pregunto, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en este momento en Venezuela? Hasta ahora no hubo ningún incidente ni nada que demostraran que no están alineadas con el gobierno, que era otra de las grandes dudas que uno tenía. ¿Qué pasaba en un escenario confuso con los militares? Hasta ahora no hay nada que indique que pueda haber conato de rebelión, disidencia, etc. Creo que es importante, algo que no mencionamos todavía, que es la comunidad internacional. Claro. Digo, dejemos de lado los presidentes de derecha, Milei, Lacalle Pou, dejémoslo de lado. 3 presidentes de izquierda insospechados de imperialismo de la región, que son el presidente de Chile, Boric, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que obviamente conoce mucho la situación venezolana. Imaginémonos que la inteligencia colombiana algunos lazos con Venezuela, alguna antena con Venezuela tiene, y el presidente de Guatemala, los 3 pidieron más precisiones. Y hay un silencio estruendoso de los 2 grandes líderes de la izquierda latinoamericana hoy, que son López Obrador de México y Lula de Brasil. Es un silencio sugestivo. Claro. Entonces, o sea, la no idea está de que hablando... puede estar pasando algo está, digamos. Está bien, pero José, ¿qué ves detrás de ese silencio? ¿Qué te dice esa no? Cata, vos mencionabas antes recién el comunicado del gobierno, que hay un comunicado del gobierno brasileño, ¿no? Sí. Pero muy abierto, ¿no? Exacto, dicen, espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de datos desagregados por mesa de votación, paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado de los comicios. Eso es lo que dice... Exactamente, bueno, lo que le está pidiendo Lula a Maduro, no había visto el comunicado ese que... Está en la página del gobierno de Brasil. Bien. Lo que le está pidiendo Lula a Maduro, que es lo mismo que le pidió Boric, que le pidió Petro, que le pidió el presidente de Guatemala y que estaba diciendo yo que no soy presidente, recién es muestren los resultados desagregados para que la oposición pueda cotejar con las actas. En tanto no muestren eso, el corazón de la sospecha es ese. El corazón de la sospecha es ese. Hasta que no muestren eso, la sospecha está y se va a ir agigantando conforme van pasando las horas y el Consejo Nacional Electoral no lo muestran. Dicen que hubo un hackeo, lo cual, según me decían unos amigos venezolanos con los que hablé recién, es muy difícil porque las actas no se transmiten por internet ni por la red, sino que van por unas líneas telefónicas especiales. O sea, habría que haber hackeado línea por línea por línea y son 30.000 mesas. Entonces es muy difícil hacer eso, técnicamente muy difícil. Entonces, lo que está faltando es eso. Hasta que no se difunda eso, bueno, ahí vamos. Estamos en esta situación, ¿no? José, ¿qué implica en la práctica si Lula o López Obrador no reconocen el resultado o no reconocen la victoria de Maduro? Implica una nueva situación de aislamiento de Venezuela, que ya sufrió una situación de aislamiento mayor la que tiene ahora y que pudo sobrevivir a esa situación de aislamiento, el 17-18, sancionada por Estados Unidos, con gobiernos de derecha o liberales en casi toda la región. Pero ¿qué sería, José, el aislamiento del aislamiento? Porque ya está prácticamente aislado. Si bien es cierto que hubo un pequeño repunte económico, por lo menos sortearon esa hiperinflación, estamos hablando de un país que tiene un salario promedio en dólares ¿de cuánto? No, bueno, los salarios son $20, 20 30 dólares, claro. $50. Sí, yo, de hecho, Facundo, en el libro, en su momento hablamos por la radio, en el libro yo describo el proceso de hundimiento de la economía venezolana, que pasó de 100 a 25 en 5 años, o sea, se redujo a un cuarto el PBI de Venezuela. No hay en la historia del capitalismo moderno
registra una caída económica de esa magnitud sin que medie una guerra o una invasión, digamos, ¿no? Entonces, la catástrofe social. Yo siempre digo, el principal predictor de bienestar social es la migración, porque la gente no es tonta. O sea, si la gente vive mal, va a terminar yéndose de ese país a un país donde crea que va a vivir mejor. Y Venezuela fue, durante muchos años, incluso durante Chávez, receptor de migrantes. Había 1,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Cuando decían el chavismo es un desastre, yo decía que los colombianos son tarados, que se van todos a vivir a Venezuela. Bueno, ahora hay 7,5 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Entonces, la catástrofe social es innegable, digamos. Que en esa catástrofe social se haya producido un triunfo de Maduro de estas características, bueno, tal vez puede ser. Me parece que todavía le falta que lo demuestre, ¿no? Y ahora, José, Cata Delía te saluda. Entonces, Cata, ¿cómo va? ¿Cómo va? Si de repente muestra las actas y el resultado es favorable para Maduro, ¿va a tener credibilidad dentro de la sociedad venezolana en este contexto? Sí, yo creo que, va a tener más credibilidad. Si él puede mostrar las actas y los presidentes de la región, por lo menos los de izquierda, reconocen el triunfo de Maduro, si las dos misiones de observación independientes que hay, que son chiquitas, que son las del Centro Carter y el panel de Naciones Unidas, dicen que en principio la elección fue transparente, ahí va a recuperar credibilidad, porque insisto, la sociedad venezolana no está queriendo volver a la etapa de conflicto, de enfrentamiento y demás, porque fue una etapa muy dura, murió mucha gente, o sea, la pasaron muy mal los venezolanos, entonces no quieren eso. Ahora, en la medida en que no lo muestre, bueno, la sospecha va a seguir ensanchándose, va a seguir alimentándose, y ahí sí podemos ir a una situación de conflicto. Ahora, el aislamiento internacional no estoy seguro de que alcance para torcer lo que está pasando en Venezuela. Estamos viendo que Rusia está sancionada desde la guerra de Ucrania, y ahí va Rusia, digamos, ¿no? Y Venezuela logró rearmar un sistema de alianzas con Turquía, con Irán, con Rusia, etcétera, que le puede permitir sobrevivir. Sí. No, vos planteás un aislamiento que tiene que ver con lo económico, pero la pregunta es si repercute o no políticamente que por ejemplo, que ningún gobierno de la región te reconozca como gobierno. ¿Eso puede repercutir o no? No tanto como para forzar un cambio de gobierno. Digo, si no pudieron en el momento más duro con Trump en la Casa Blanca, con presidentes de derecha, con el Grupo de Lima, que se armó básicamente para producir un cambio de gobierno en Venezuela, sancionada a Venezuela por la Unión Europea, en ese momento y con 300, 400 mil barriles de petróleo, para ver cómo está Venezuela hay que mirar cuánto petróleo produce por día, cuántos millones de barriles de petróleo produce por día. Es el principal indicador para entender la economía venezolana. En ese momento producían 300, 400 mil barriles. Hoy están en 800. Habían llegado a estar en 3 millones antes de Chávez, 2 millones más o menos durante el chavismo. Hoy están en 800. O sea, pueden aguantar aún sancionados, pueden aguantar. Bien. Sí. No, Dale José, la última. Sí, es que me da curiosidad hasta qué punto influye o si no influye en nada el contexto electoral de Estados Unidos, la proximidad que hay entre este proceso electoral en Venezuela y el de Estados Unidos. A ver, yo creo que Biden apostó muy fuerte a una normalización democrática en Venezuela. Hizo gestos muy importantes, flexibilizó las sanciones, de hecho Chevron volvió a operar con PDVSA en Venezuela, y es una compañía norteamericana a la que le dieron permiso para empezar a operar de nuevo. De hecho, la recuperación de la producción petrolera venezolana se explica básicamente porque el gobierno de Biden le permitió a Chevron volver a operar en Venezuela. Ahora, si la sospecha de fraude se confirma, le va a resultar muy difícil al gobierno demócrata sostener esta línea y va a tener que volver a endurecer las sanciones. Si llega Trump a la presidencia dentro de 6 meses, que es un presidente que va a estar más permeable al lobby de los venezolanos exiliados en el estado de Florida, también es posible que las sanciones se endurezcan. De todos modos, yo no creo que nada de esto alcance para producir un cambio de gobierno en Venezuela. Bien. Es desde adentro. José, gracias por estos minutos. Recomendamos Venezuela, ensayo de la descomposición, el último libro de José Nathanson sobre el tema, una mirada realmente interesante en un momento clave para entender el contexto de la región. Abrazo grande, José, gracias. Gracias, Facundo, gracias. Chau, chau.